Bueno, Silvia, ¿cómo valoras tu paso por la selección hasta el día de hoy? Bueno, mi paso por la selección de lo que fue el año pasado creo que fue bastante bueno. Conseguí entrar en varias finales del europeo. Luego los Juegos del Mediterráneo conseguí varias medallas. Participé también en los Juegos Universitarios, pero solo conseguí entrar en las finales. Este año sí que en los Juegos Universitarios he conseguido 2 medallas y bueno, ha sido para mí este paso en la selección. ¿Y cómo afrontas tu nueva convocatoria para el Campeonato del Mundo que se celebrará en julio en Yantai, China? Pues espero entrar en varias finales, repetir finales otra vez, que para mí ya sería un logro, mejorar mis marcas y así conseguir también más récords de España. Este año hemos tenido la suerte de que una nadadora junior, Ana Ariño, también sea seleccionada para el Campeonato de Europa que se celebra en Belgrado el mes de julio también. Sí. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que se lo merece, se ha esforzado mucho Ana durante esta temporada. El año pasado ya se intentó que entrara, pero finalmente este año ha sido. Igual que han estado otros nadadores en el punto de mira para ser seleccionados, que al final no ha podido ser, pero que esperamos que el año que viene puedan entrar. Muy bien, muchas gracias. De nada.